Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Continuando con el tema de la adolescencia, en la materia que tiene que ver con Psicología Evolutiva 2. Esta es la cuarta oportunidad en la cual nos encontramos. Tema: la adolescencia. Como hemos visto en semanas anteriores, el tema que nos ocupa más allá del propio desarrollo humano es el periodo de la adolescencia, el cual cobra relevancia en el estudio evolutivo por su trascendencia en el ciclo de la vida. Es por ello que en esta segunda unidad apuntaremos a describir y analizar detalladamente este periodo del desarrollo. Para Luisa Rossi, del 2010, la adolescencia es una etapa de desarrollo que implica transformaciones que habrán de modificar de forma significativa a todo aquel que atraviesa por ella. Señala que todo adolescente inicia esta etapa con ciertos elementos y características en su personalidad y fisiología, pero al finalizar ambos aspectos se habrán transformado, adquiriendo un mayor nivel de complejidad y presentando nuevas características. Esta contextualización nos permite visualizar de manera generalizada el proceso al cual nos enfrentamos cuando hablamos de adolescencia. Por ello, resulta sumamente importante conceptualizar el término adolescencia y el enfoque contextual dado por autores dedicados meramente al estudio de este periodo de desarrollo, retomando la influencia psicoanalítica sobre el desarrollo humano y sus teorías. Existen diversas opiniones contemporáneas con respecto a las complicaciones que la adolescencia implica. Son posturas que concuerdan con el conflicto psíquico de este periodo. Son posturas que concuerdan que el conflicto psíquico de este periodo es intenso y reedita conflictos de etapas del desarrollo previas, que por otro lado son agudizados por elementos nuevos, como los cambios fisiológicos propios de la edad y por nuevos estímulos ambientales. De igual manera, existe un acuerdo con respecto a qué logros trae consigo la superación de esta fase de desarrollo. El principal de ellos es la consolidación de la identidad. Concepto de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud propone que la adolescencia es un periodo entre la niñez y la vida adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadas de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una etapa de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Este periodo abarca de los 10 a los 19 años de edad, mismo periodo que se subdivide en adolescencia temprana y adolescencia tardía, subdivisiones que describiremos más adelante. Nobel, 1988, señala que es posible hablar de un síndrome normal de la adolescencia, el cual refiere que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a una entidad clínica determinada y que puede provenir de múltiples fuentes, dado que la adolescencia ubica los orígenes del conflicto psíquico que la caracteriza en más de una fuente. Encontramos ya un elemento que permite llamarlo síndrome. Este mismo autor propone los signos y síntomas característicos del síndrome, los cuales corresponden con características de las primeras 3 fases de la adolescencia, de acuerdo con Bloss. Los signos y síntomas del síndrome normal de la adolescencia a los que nos referimos son: búsqueda de sí mismo y de la identidad, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y fantasear, las crisis religiosas, la desubicación temporal, la evolución sexual desde el autoestímulo hasta la heterosexualidad, actitud social reivindicatoria, contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, separación progresiva de los padres, constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Considerando como el precursor del estudio científico de la adolescencia, G. Stanley Hall aplica el punto de vista darwiniano
a la hora de conceptualizar el desarrollo del adolescente, señalando que el principal factor del desarrollo radica en el aspecto fisiológico, genéticamente determinado, poniendo en segundo término el aspecto ambiental. Sin embargo, reconoce que durante el periodo del adolescente, los factores ambientales juegan un papel mayor que en periodos previos, lo que vuelve necesario contemplar dinámicamente la interacción entre la herencia y las influencias ambientales para determinar el curso del desarrollo de los jóvenes en este periodo. Hall identificó la adolescencia como un periodo turbulento, dominado por los conflictos y los cambios anímicos, diferenciados de la infancia, en el que el adolescente experimenta como un nuevo nacimiento del ser biológico social. Actualmente, las concepciones principales sobre la adolescencia se pueden resumir en tres tendencias dominantes: la perspectiva psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva y la sociológica. Como veíamos en semanas anteriores, la perspectiva psicoanalítica nos permite entender el cambio del adolescente a partir de sus supuestos teóricos. Como veíamos en semanas anteriores, la perspectiva psicoanalítica nos permite entender el cambio del adolescente a partir de sus presupuestos teóricos, considerando a la adolescencia como el resultado del brote pulsional que se produce en la pubertad, es decir, en la etapa genital, que altera el equilibrio psíquico alcanzado durante la infancia, siendo este desequilibrio el que incrementa el grado de vulnerabilidad del individuo y puede dar lugar a procesos de desajuste y crisis, en los cuales están implicados mecanismos de defensa psicológicos en ocasiones no adaptativos. Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva, la adolescencia es vista como un periodo en el que se producen cambios en las capacidades cognitivas y por tanto en el pensamiento, asociados a procesos de inserción en la sociedad como adulto. En esta etapa, los jóvenes, de acuerdo a esta perspectiva, acceden en un grado u otro a formas de razonamiento propias de lo que se denomina pensamiento formal. Estas nuevas capacidades cognitivas les capacita para el desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico, que aplicará en su perspectiva sobre la sociedad y en la elaboración de proyectos de vida. Finalmente, la perspectiva sociológica señala que en el periodo de la adolescencia, los jóvenes tienen que consumar los procesos de socialización a través de la incorporación de valores y creencias de la sociedad en la que viven y la adopción de determinados papeles o roles sociales. Desde esta perspectiva, la adolescencia es vista como el resultado individual de las tensiones que se generan en el ámbito social, cuando las generaciones de jóvenes reclaman un estatus de independencia en la sociedad. Ahora bien, con la intención de especificar el periodo de la adolescencia, es importante ver paso a paso qué se espera que pase con el desarrollo del adolescente. Por ende, describiremos cada una de las etapas o subdivisiones propuestas por los autores para entender este periodo. Etapas de la adolescencia de acuerdo a Peter Bloss. Uno de los principales exponentes de las etapas de la adolescencia es indudablemente el psicoanalista Peter Bloss, quien sugiere que la adolescencia puede dividirse de la siguiente manera. Preadolescencia, de los 9 a los 11 años. En este periodo, cualquier experiencia puede transformarse en estímulos sexuales. De hecho, los pensamientos, fantasías y actividades que no tienen connotaciones eróticas obvias tienen la función de descarga. Hombres y mujeres no dirigen tanto su curiosidad a la anatomía y contenido del cuerpo. En cambio, el interés se acentúa en la función y el proceso del mismo. En esta etapa aumenta el significado de la creación de grupos. Se presentan características de descargas emocionales, como frecuentes dolores de cabeza y de estómago, morderse las uñas, taparse la boca, tartamudear, jugar con el cabello, tocar constantemente las cosas y en algunos casos chuparse el pulgar.
Asimismo, los hombres tienen conductas típicas como ser hostiles con las mujeres. Las atacan, tratan de evitarlas, y junto a ellas se vuelven presumidos y burlones, tratando de negar la angustia que les produce estar con ellas. Antes de intentar establecer una relación, las mujeres tienen una actividad intensa donde son relevantes la actuación y el portarse como marimacho, mostrar sus capacidades y habilidades masculinas en extremo. Otra diferencia en los géneros es que los hombres dirigen su atención a la genitalidad propia y las mujeres centran su atención en el género opuesto. Adolescencia temprana, de los 12 a los 15 años. En esta etapa los cambios fisiológicos se presentan en forma brusca. La característica principal es el inicio del alejamiento de los objetos primarios de amor, la madre y el padre, y la búsqueda de nuevos objetos. Se establecen nuevas relaciones. El interés se centra en la genitalidad. En la amistad se mezclan la idealización y el erotismo en un sentimiento especial. La adopción de valores, reglas y leyes adquiere cierta independencia de la autoridad paternal. El autocontrol amenaza con romperse, ya que se experimentan sentimientos de vacío y tormento internos, donde se suele recurrir a pedir ayuda del medio con la idea de encontrar el alivio. En cuanto a la amistad, se idealiza al amigo, y algunas de las características de este son amadas y admiradas. Se obtiene una sensación placentera al pensar que le pertenece. En los hombres se da la idealización y se combina con el erotismo, dando como resultado una sensación de perfeccionamiento de lo que se carece. En las mujeres se vive como un flechazo. La falta de amistad provoca desesperación y la pérdida causa depresión y falta de interés en la vida. Adolescencia propiamente tal, de los 16 a los 18 años. Aquí el hallazgo en la mayoría de los casos es un objeto heterosexual y se abandonan las posiciones bisexuales y narcisistas, característica del desarrollo psicológico de la adolescencia. Se desarrolla la capacidad para un amor heterosexual, maduro. La vida emocional es intensa y profunda. Ocurren dos procesos afectivos, el duelo y el enamoramiento. La elaboración del duelo deberá llegar a la aceptación de la pérdida de los objetos de amor, padres, hasta la liberación. El proceso de estar enamorado dará la pauta al acercamiento a nuevos objetos de amor, dando como resultado un sentimiento de estar completo, acentuándose los rasgos masculinos o femeninos. Los procesos cognitivos parten del principio de realidad. Se vuelven más objetivos y analíticos. En la mayoría de los casos pueden cubrirse, cultivarse y desarrollarse intereses, capacidades, habilidades y talentos individuales que ayudan al mantenimiento de la autoestima. Comienzan a aparecer las ideas de la elección vocacional. La recurrente pregunta del adolescente de ¿quién soy yo? Cambia al final de esta etapa por ¿ese soy yo? Adolescencia tardía, de los 19 a los 21 años. En esta fase de consolidación, un punto de cambio decisivo en un tiempo de crisis. Las principales metas del individuo son lograr una identidad del yo, o sentido del ser, e incrementar la capacidad para la intimidad. El individuo gana una integración social, constancia en sus emociones y estabilidad de la autoestima. A pesar de que en ocasiones solo está definida superficialmente, al igual que la capacidad del pensamiento abstracto, se presenta una actitud crítica frente al mundo externo y a los adultos en general. Él no quiere ser como determinados adultos, a quienes rechaza con vehemencia, y elige en cambio un ideal. El mundo interno, que ha ido desarrollando a través de toda su infancia, identificándose con aspectos de sus padres, maestros o figuras sustitutivas de ambos, le servirá de puente para reconectarse con un mundo externo que es nuevo para él, a consecuencia de su cambio de estado.
Posadolescencia, de los 21 a los 24 años. Esta fase es la precondición para el logro de la madurez psicológica. A quienes están en esta etapa se les conoce como adultos jóvenes. El rol social tiene metas definidas para la vida. Las relaciones personales se tornan permanentes, así como la selección del medio donde se quiere interactuar. Se mantiene el énfasis en los valores, que se consolidan de acuerdo con las experiencias pasadas y la planeación del futuro. El joven adulto se anclará sólidamente a la sociedad de la cual se siente parte integral. Es una fase intermedia con la futura etapa de la edad adulta. Pubertad, adolescencia temprana y adolescencia tardía. La adolescencia es un término que tiene su origen en el verbo latino adolescere, que significa crecer, desarrollarse. Otros dos términos que aparecen relacionados habitualmente con el de adolescencia son pubertad y juventud. Pubertad proviene del latín pubere, cubrir de vello el pubis, y hace referencia fundamentalmente a los cambios biológicos que aparecen en el final de la infancia y que suelen englobarse en una primera fase de la adolescencia. Por su parte, juventud es un término que alude a los procesos formativos y de incorporación al mundo laboral a partir de la pubertad y que se prolongarían más allá de los 20 años. Nobel expone, siguiendo a Bloch, con las etapas de la adolescencia y el concepto de Alberasturi con el síndrome normal de la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. A continuación, se anotan las características más específicas, de acuerdo a la perspectiva psicoanalítica de Nobel, de estas tres etapas propiamente tal. La preadolescencia. Esta etapa se caracteriza principalmente por presentar un aumento cuantitativo de la presión instintiva, que conduce a una catexis indiscriminada de todas aquellas metas libidinales y agresivas de gratificación que han servido al niño durante los años tempranos de su vida. No es posible distinguir ni un objeto amoroso nuevo ni nuevas metas instintivas. El resurgimiento de los instintos pregenitales caracteriza este periodo. El superyo reprueba de manera intensa las gratificaciones de este tipo, estableciendo defensas tales como la represión, la formación reactiva y el desplazamiento. Es posible que se dé la aparición de conductas compulsivas y pensamientos obsesivos como actitudes sobrecompensatorias para manejar la angustia, lo que conlleva a comportamientos tales como el coleccionismo. Otro fenómeno que aparece en esta subetapa es la socialización de la culpa, misma que se posibilita a través de los logros en cuanto a la madurez social, obtenidos durante la latencia. Consiste en compartir o proyectar sentimientos de culpa con el grupo. Otros síntomas transitorios de esta etapa son las fobias, los tics y algunos fenómenos psicosomáticos. En su conducta social, los hombres tienden a evitar a las mujeres. Sí, no son abiertamente hostiles. Esta conducta en los varones aparece debido a la reaparición de la angustia de castración, que llevó a la declinación de la fase edípica. Por su parte, las mujeres preadolescentes tienen como conflicto central su tema no resuelto de su envidia al pene. Esto lleva a que nieguen su feminidad y adopten conductas masculinas. Durante la preadolescencia existe un estadio homosexual en los varones que, a diferencia del estadio homosexual de la adolescencia temprana, es una maniobra defensiva contra la angustia de castración emanada de temor a la madre fálica. El desarrollo femenino requiere de una represión de la pregenitalidad para poder salir de la fase edípica, aunque no lo hace del todo. Esta represión de lo pregenital es fundamental para el desarrollo femenino. Por tales razones, la mujer tiende a exagerar sus deseos heterosexuales a manera de maniobra
defensiva. La mujer preadolescente luchará contra la regresión a la madre edípica y sus intentos defensivos estarán dirigidos a evitar una rendición a la misma. Esta regresión a la madre edípica es temida y evitada, debido a que implicaría permanecer adherido a un objeto homosexual. Adolescencia temprana. En este periodo, tanto hombres como mujeres buscarán con intensidad objetos libidinales extrafamiliares, al separarse de manera genuina de sus objetos tempranos o al menos iniciar dicho proceso. Los objetos tempranos no están catequizados durante este periodo, lo que deja a la libido flotando libremente y buscando ligarse a nuevos objetos. Una primera consecuencia de esta falta de catexis es un debilitamiento del superyo, una disminución de su eficacia que deja al yo presionado, sin dirección y sin la dependencia del superyo en cuanto a estimación y control. Estas características vuelven al superyo un adversario más que un apoyo, dejando al yo debilitado, aislado e inadecuado. Los valores, reglas y leyes que han sido introyectados a partir de las figuras parentales han adquirido cierta independencia y operan dentro del yo. Pero la falta de catexis de las figuras parentales pueden llevar a la pérdida del autocontrol. La pérdida de autocontrol y la actuación que implica están relacionadas con la búsqueda de objetos de amor, un escape a la soledad, el aislamiento y la depresión vinculados con los cambios de la catexis. Actuaciones de este tipo pueden ser evitados si el adolescente recurre a las fantasías, el autoerotismo y a las alteraciones en el yo que pueden acarrear, por ejemplo, una vuelta al narcisismo. En los hombres, esta etapa conduce al establecimiento del ideal del yo, internalizando una relación objetal que, de no ser internalizada, podría conducir a una homosexualidad latente o manifiesta. El ideal del yo absorbe la libido narcisista y homosexual. Esta nueva distribución de libido favorece a la búsqueda de objeto heterosexual y facilita establecer relaciones estables. Durante esta etapa pueden presentarse actuaciones homosexuales como consecuencia de que el yo ideal representado por el amigo se da bajo el deseo homosexual. Las fantasías masturbatorias contrarrestan la angustia de castración. Su contenido es por lo general de tipo sadomasoquista heterosexual, cuyo contenido puede llegar a perturbar cediendo su lugar a una elección de objeto homosexual. Las amistades de esta etapa suelen terminar de modo abrupto debido a 1. Los sentimientos eróticos que las acompañan. 2. El retiro de la idealización una vez que el yo ideal ha sido establecido con independencia del objeto externo. La amistad de las mujeres, por su parte, también será un elemento central de la forma en afrontar los retos de la fase. La adolescente tenderá a idealizar tanto como lo hace el hombre. Esta idealización estará dirigida tanto a hombres como mujeres, cuya idealización será dirigida al objeto amado de forma pasiva, y desearán su afecto y atención. Asimismo, la aparición de afectos eróticos o sexualizados será algo común. Este momento del desarrollo femenino es un estadio bisexual, ya que se trata de un momento intermedio entre la posición fálica preadolescente y la feminidad ulterior. La posición bisexual que se establece durante esta fase puede ocasionar que en la joven se presenten fantasías de poder elegir qué sexo se tendrá, o bien la duda de cuál es el sexo que posee. El tema del narcisismo es importante durante la adolescencia temprana, ya que se caracteriza por la elección de un objeto narcisista. Adolescencia tardía o propiamente dicha. Esta fase se caracteriza por el hallazgo de objetos heterosexuales, posibilitado por el abandono de la posición bisexual y narcisista.
Los mecanismos de defensa pasan a primer plano en esta fase, debido a la angustia conflictiva en el yo que genera la afirmación del impulso sexual. El desprendimiento de los objetos de amor de la primera infancia se alcanza por fin en esta etapa. Las fantasías y la creación artística propias de la edad encuentran explicaciones en esta búsqueda de aproximarse poco a poco al objeto, siendo primero por la vía de dichas fantasías. El cambio gradual de las catexis se experimenta a través de la fantasía. Eso sería todo en este capítulo número 4. Muchas gracias por ver y escuchar. Adiós, nos vemos en la próxima.